Estamos de vuelta, 19 minutos para las 8. ¿Cómo te va, José Tomás Santamaría? Muy bien, ¿y ustedes, Connie y Muy Juan buen Manuel? día. ¿Cómo Muy están? bien también, pues. Todo pasando al otro lado de la cordillera. Oye, sí, Todo pasando, sí, como que uno tiene todos los ojos puestos, por supuesto, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero eso no quita que en Argentina probablemente vivieron uno de los fines de semana más noticiosos en términos político-económicos de los últimos años, y me refiero específicamente al tema del fin del cepo cambiario, que era esta condición o esta restricción que existía para la compra de dólares oficiales y que generaba este mercado negro o dólar blue en el mercado argentino, y todo el impacto que eso ha tenido en esta jornada que ocurrió ayer y que fue clave. Ha sido días intensos. Si uno mira el Twitter del presidente Milei, uno se da cuenta de lo intenso que hacía. Ayer tuiteó como loco, sí, o retuiteó millones de cosas. Por supuesto que partió uno de los primeros cuando abrió el mercado del dólar, este tazón que tiene que le pone el mensaje de viva la libertad carajo, pero es un tazón que dice lloran los zurdos, una cosa así. Es fiel a su estilo. También subió la foto del equipo, que él dice es el equipo que terminó con el cepo en Argentina, y por supuesto varias fotos de la visita de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que ayer visitó Argentina en un día particularmente intenso. Pero vamos por parte. Esto partió el viernes, ¿ya? El viernes, en una jornada también muy importante, cuando finalmente se llegó a acuerdo entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo que era esperado desde hace muchos meses, que nosotros habíamos seguido. ¿Te acuerdas que había tenido problemas con Rodrigo Valdés también en la negociación, en una negociación muy intensa, y que finalmente llega a acuerdo? El fondo se compromete a un préstamo por 20.000 millones de dólares, dentro de los cuales el desembolso inicial, el 60%, va a ser por 12.000 millones de dólares. Un acuerdo muy importante, al cambio del cual el gobierno de Argentina se compromete a varias cosas, varios compromisos de metas de equilibrio fiscal, también a varias reformas estructurales que se compromete el gobierno de Argentina, que tienen que con temas sociales, con temas de jubilación, con temas de gasto público, y el que más nos importa o nos atañe en la conversación del día de hoy, se compromete también a la flexibilización de los controles cambiarios. Y lo que sí sorprendió es que fuera todo tan rápido, porque el acuerdo se anuncia el viernes, y el mismo viernes el gobierno anuncia que ayer lunes se llevaría adelante este fin del cepo cambiario, un cepo que se instauró el año 2011 por los Kirchner. Ahí se puso esta limitante de compra de más de $200, es decir, ningún argentino en Argentina podía comprar más de $200. Esto, para hacer algo de memoria, tenía que ver con la desconfianza. Era tal la desconfianza que existía respecto al sistema financiero argentino, que nadie quería tener pesos argentinos y los cambiaban por dólares, y eso entonces, para evitar eso, es que el gobierno finalmente pone esta prohibición de comprar más de $200. El gobierno de Mauricio Macri lo trató de levantar el año 2015, no le resultó, tuvo que devolverlo. Digamos, ha sido algo que ha terminado durando ya 14 años, digamos, desde el 2011 a la fecha, si uno no cuenta esta pausa, con una pausa, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué es lo que anunció finalmente el gobierno? Es que a partir de ayer se termina esta prohibición. Cualquier argentino puede ir a un banco y comprar los dólares que quiera, y para controlar el precio, para evitar grandes distorsiones, es que se pone una banda con un piso de 1.000 pesos argentinos y un techo de 1.400 pesos argentinos, ambos a un ritmo de evaluación del 1% mensual. Es decir, cada vez que el tipo de cambio toque el valor inferior de la banda, el piso, el Banco Central argentino va a comprar dólares para ayudarlo, y al revés, cuando toque el techo, va a vender para ayudarlo a bajar, digamos, para controlar el valor del dólar, tal como se hizo, digamos, en muchos países, en Chile también incluido, las bandas durante muchos años, digamos, antes de pasar como a una flexibilidad total, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurrió ayer en la jornada? Al final fue obviamente que había muchos temores respecto de qué es lo que iba a pasar con esta prohibición. Durante el fin de semana uno podía seguir en redes sociales a muchos vaticinando que esto iba a generar una gran devaluación, es decir, que rápidamente se iba a ir al techo.
porque a los 1.400, porque al levantarse la prohibición mucha gente iba a ir a comprar y eso podía generar... Fue 10% la devaluación, ¿no? Claro, entonces que eso podría ser un peligro. De hecho, habían como noteros instalados en los supermercados, que típico que cuando se generan estos como grandes casos de devaluación, pasa que vienen como, ellos le llaman remarcaciones masivas, es decir, que empiezan a remarcar los precios de los alimentos. Y eso finalmente no ocurrió. Finalmente la devaluación fue de, como decías tú, Connie, como un 10%. O sea, el viernes había cerrado en 1.097 pesos y cerró ayer en 1.230 pesos. O sea, fue de un 10%, que es más o menos las estimaciones, está totalmente dentro de las estimaciones más serias que existían en el mercado. También otro de los aspectos que llamó la atención es el diferencial con el dólar blue, es que cayó un 7% y se ubicó en 1.285. O sea, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue fue de un 7%, que es una brecha menor, digamos, que también habla de este esfuerzo porque haya un tipo de cambio único, ¿ya? Que es de hecho una de las cosas que dijo Milei ayer. Desde ahora no existe más un dólar oficial, hay un dólar único, dijo Javier. Y se entiende que esto es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario, ¿no? Claro, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario les libera todos estos recursos, pero hace los 20.000 millones de dólares con estos 12.000 millones que entran en esta primera fase, pero les dice tienen que hacer todos estos cambios, dentro de ellos la flexibilización del tipo de cambio. El mercado lo celebró, el Merval, la bolsa argentina, creció un 4,8% en pesos, 11,7% en dólares. En Nueva York los ADR, que son muy importantes los ADR argentinos, crecían hasta 18%, o sea, la verdad es que fue bien celebrado. También desde el mundo político, economistas de distintos mundos, tanto exfuncionarios que trabajaron con Sergio Massa, hasta economistas como Alfonso Prat-Gay, que fue ministro de Hacienda, digamos, de Finanzas de Macri, y que en general había sido también crítico de Milei, también celebró esto. Los principales cámaras de comercio, de empresarios. La celebración bancos. tiene mucho que ver con que le están creyendo, ¿verdad? Que le están creyendo y que va en el paso a paso que ha ido dando, y esto es como parte del cambio más relevante por el tema del déficit, entre otras cosas. Lo conversaba, de hecho, con un economista ayer. Parte del por qué se instauró el cepo tuvo que ver con la desconfianza que existía respecto del sistema financiero argentino, y eso tenía mucho que ver con la inflación galopante que se generaba, y el hecho de que la reacción haya sido ayer una devaluación del 10% tiene que ver con que se ha ido retomando esa confianza, y eso tiene que ver con decisiones que se han ido tomando desde antes, que tiene que ver con el control de la inflación, que probablemente es el gran triunfo que tiene hoy día el gobierno de Milei, es mostrar cómo ha ido controlando la inflación. Los bancos de inversión también Eso te iba a preguntar, porque claro, la opinión de los bancos de inversión es bien clave, porque al final te define un termómetro muy, muy nítido de lo que podría venir hacia adelante. Claro, y de la inversión extranjera, sobre todo. O sea, claro. el JP Morgan, que dice que la reacción superó totalmente nuestras expectativas optimistas respecto de lo que iba a pasar en estos días. Y dice que liberar el cepo es un potencial que ha estado que logra liberar una situación de sofocamiento que existía respecto de las políticas en Argentina. Morgan Stanley, otro de los bancos grandes norteamericanos, plantea que la eliminación de estos controles cambiarios justamente va a ayudar a atraer más inversión y promover un crecimiento más rápido dentro del país. O sea, claramente fue un triunfo de este primer round, porque la batalla es larga, la pelea es larga, pero es un primer round muy importante. Ahora, ocurrió en un día bien particular para los argentinos ayer. Claro, porque además se dio esta visita, bueno, que también fue por esto, digamos, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Es la primera salida desde Estados Unidos de Scott Bessent desde que se anunció el llamado Día de la Liberación y los aranceles que hemos estado conversando aquí tantas veces. Desde Estados Unidos, los aranceles que impuso Donald Trump básicamente a casi todos los países del mundo. El primer país que visita es Argentina, además en este día tan particular de la liberación del cepo.
Se reunió con Milei, largo, 1 hora y media. Se reunió con el ministro Caputo. Se reunió también con un conocido nuestro, el viceministro de Economía, José Luis Daza, también largo. Y después sus palabras que hizo junto con el presidente Milei fueron de un apoyo total. Reafirmamos el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas del presidente Milei. Somos sus socios en esta transformación histórica, dijo Scott Bessent, en un día que también hubo varias señales a presidentes amigos de la región. Como la reunión de Trump con Bukele, por ejemplo. Trump se reunió con Bukele. También destacaban mucho que en Twitter, en X, Trump también felicitó a Daniel Noboa, el ganador de las elecciones ecuatorianas. Y bueno, esto se suma a la visita de Scott Bessent a Argentina, es decir, una clara estrategia de acercarse hacia los presidentes amigos de la región, que no son muchos, son algunos son estos con los que él puede ir estrechando sus lazos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos ahora? Cuando uno lee la prensa argentina, tiene que ver básicamente con que efectivamente ganó el primer round. Nadie niega en la prensa argentina que esto fue un triunfo para el presidente Milei, la reacción de los mercados ayer, pero hay que ir viendo cómo esto se va dando en el tiempo. Hay una columna muy buena en La Nación que la subieron ayer en la noche, ahora primera hora arriba, que es de un columnista que yo sigo que se llama Carlos Pagni, que es muy bueno, que ayuda a entender mucho cómo funciona y cómo avanza la política económica argentina. Y él justamente habla sobre los vínculos que tiene el sistema cambiario y la actividad económica. Él dice que es muy difícil que un país se desarrolle, que reciba inversión privada, inversión extranjera, si hay 2 o más tipos de cambio, y en ese sentido este es un cambio que va en la dirección correcta, pero pone siempre el foco en el tema de la inflación. La inflación en Argentina tiene mucho que ver con el dólar, dice él, y por lo tanto hay que tener cuidado con los efectos que una eventual devaluación que pudiera avanzar podría generar en el traspaso de esto a los precios. Ayer el presidente Milei fue muy claro en decir que eso no debiera ocurrir, pero hay muchos economistas diciendo que eso sí va a ocurrir, ¿ya? Y el impacto que eso pueda tener en los precios es clave. Y ahí es donde Carlos Pagni dice la inflación es directamente proporcional con los votos electorales. Y ese es el punto que hay que tener pendiente, considerando que el 26 de octubre, digamos, bien parecido a las elecciones que vamos a tener en Chile, el 26 de octubre hay una gran elección legislativa en Argentina. Se renuevan 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 bancas del Senado, digamos. Entonces, el impacto que pueda tener la eventual impacto que esto tenga en la inflación digamos que es la movida más promisoria o más riesgosa dentro de las movidas económicas del presidente Milei en este año en particular. Además, dándose en un ambiente como de harta incertidumbre internacional, que eso muchas veces genera también depreciación de las monedas en los países más emergentes, que también podría influir. Así que está claro que el tema del impacto de la inflación es como el gran riesgo que sigue hacia adelante y la gran preocupación. Claro. El presidente Milei ha sido enfático en que no debiera afectar, pero hay que mirar lo que pasa con la inflación en los siguientes meses, porque los economistas dicen que sí, va a afectar. Que va a afectar, claro. Y hay que ver. Al menos un par de meses. Claro, la inflación efectivamente es el gran triunfo del presidente Milei, pero también varios enfatizan que en los últimos meses ha sido difícil seguir reduciéndola. O sea, se ha estancado un poco. El mismo, entre los muchos tuits de ayer, hablaba de que todavía queda tiempo para la meta de ir bajando la inflación. De seguir, pero se comprometió a que esto va a seguir reduciéndose y hay que ver de qué manera este nuevo movimiento finalmente termina favoreciéndolo o complicándole justamente sus desafíos en la meta de inflación. Hay que ver cómo afecta la avalancha que hemos tenido de argentinos en Chile de esto. Sí, Vamos a ver. según dicen, por ahora, en una primera etapa, no debiera haber mayor efecto. Hay mucho comerciante y dueño de restaurantes. El otro día hablaba con uno que estaban muy esperanzados de los argentinos que lleguen en Semana Santa a Chile, tal como los que vinieron en el verano y que movieron la aguja. Sí, pues. José Tomás, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Regio. Viernes Santo no vengo.
La próxima semana tampoco va a estar en Estados Unidos. Voy a estar en Estados Unidos el próximo viernes. El próximo viernes. Está en Estados Unidos, o sea, la próxima semana. Ah, sí, el próximo viernes sí. El próximo viernes vengo. Ya. Muy bien, gracias José Tomás. Muchas gracias a ustedes. Chao. Faltan 4 minutos para las 8.